Primero, en especial, muchas gracias al Canal 2 por esta difusión, porque es muy importante recordar el Día Mundial de la Hepatitis, que ya la Organización Mundial de la Salud lo tiene en cuenta a partir del 2008. Y te cuento un poquito antes de comenzar a hablar del Día Mundial de la Hepatitis. ¿Qué es la hepatitis, no? La hepatitis es una inflamación hepática en la cual puede llevar a la muerte al paciente. Puede ser por causas virales o otros tipos de causas. En este día se recuerda principalmente las causas virales: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Como hay muchos millones de afectados por este tipo de hepatitis que puede producir falla hepática fulminante, insuficiencia hepática grave, hasta incluso requerir un trasplante de hígado, puede producir cirrosis, puede producir hepatocarcinoma, o sea, cáncer. Entonces, es importante recordar qué es, cómo lo podemos prevenir, qué es, porque esta inflamación en el hígado, a un órgano vital de nuestro organismo, en el cual no podemos vivir sin las funciones que cumple el hígado, es importante conservarlo, cuidarlo. Entonces, como centro de delegación de Entre Ríos, de la Asociación Argentina de Hepatología, nosotros somos, con el Sanatorio Adventista del Plata, formamos el centro de delegación de todo Entre Ríos. Debemos conocer esta entidad. Les comento entonces que, como dije, en el 2008 podemos ver que se comienza a difundirlo. La idea es tomar conciencia de esta enfermedad producida por un virus tal como la hepatitis A, B y C, y se pone la fecha del 28 de julio. ¿Por qué? Porque nace un premio Nobel, el profesor Bloomberg, que descubre la hepatitis B en el año 1976. Entonces mañana sería el Día Mundial de la hepatitis. La hepatitis B y C tenemos que tener en cuenta que lleva un gran desafío. ¿Sabes cuántas personas afectadas en el mundo tenemos por hepatitis B y C que pueden generar cirrosis, cáncer en el hígado y muerte, hasta requerir trasplante? Hay alrededor, por la Organización Mundial de la Salud, tiene una estimación de 325 millones de personas afectadas. Y te cuento que es la sexta causa de cáncer y de muerte. Hay 1,34 millones de muertes por año por este tipo de patología. En América, ¿qué podemos decir en América? Bueno, la Organización Mundial de la Salud evaluó que 3,9 millones de personas viven con hepatitis B crónica y 7,2 millones de personas con hepatitis C crónica. Y esto representa más de 125.000 muertes cada año, tanto como por cirrosis. Esta hepatitis B y C lo llevó a la cirrosis o al hepatocarcinoma. En la Argentina se tienen en cuenta 400.000 personas afectadas por hepatitis C, pero te cuento que en realidad de 10 personas que tienen hepatitis C, solamente 3 saben que tienen hepatitis C y están en tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos hacer controles en todas las personas para determinar si tienen hepatitis C o tienen hepatitis B, porque esto puede llevar a la muerte y no saberlo. Estamos hablando que estamos tratando de 10 personas, 3 que saben o 4 que saben, cuando tenemos una mortalidad altísima. Entonces hay que tomar conciencia que es una patología muy frecuente y que no se la determina. ¿Sabes por qué? Porque no se piden los estudios. Entonces hay que pedir al médico justamente las serologías. Los síntomas, ¿cuáles son para saber? Quizás no sabemos que tenemos hepatitis si tenemos los síntomas. Bien, los síntomas, mira, la hepatitis A te puede dar más síntomas que las hepatitis B y la C. En general puede pasar hasta inclusive como una gripe.
y uno dice, tengo una gripe, tengo resfrío, y no te das cuenta. Puede ser inadvertida. Principalmente pasa con la hepatitis C. La hepatitis A tiene una manifestación mayor, tal como cansancio, que se llama astenia, dinamia, como que no tenés ganas, puede dar fiebre o no dar fiebre. Puede tener ictericia. La ictericia es el color amarillo de la piel, que vaya al baño y orine un poquito más oscuro, que se llama coluria, o la materia fecal más clara, que se llama colia. Pero en algunos casos, porque la hepatitis es aumento de las transaminasas, que se hace simplemente en un día. Acá en el Sanatorio Adventista del Plata tenemos serologías que lo tenemos inmediatamente, podemos hacer el hepatograma que lo tenemos en el mismo día. Entonces, la hepatitis sería aumento de las transaminasas y puede cursar con ictericia o puede no tener ictericia. Es decir, un paciente puede estar del color de piel normal y tener una hepatitis. Así que, bueno, te paso a comentar un poquito los tipos de hepatitis, si te parece. Bueno, mira, la hepatitis A. La hepatitis A, podemos decir que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, tanto con la hepatitis A, B y C, es la erradicación, es decir, la eliminación, así como fue la viruela, por ejemplo, es la erradicación de las 3 tipos de hepatitis antes del 2030. Por eso la importancia de difundir y que se hagan estudios. Es hora de diagnosticar, tratar y prevenir, justamente. Entonces, la hepatitis A es una enfermedad profesional, principalmente en personas que están en contacto con niños, niños tal como las guarderías, los docentes. Y es profesional porque está dentro de la ley de riesgo de la ART, porque puede transmitirse en forma oral fecal. Entonces, donde se contagia a uno, pasa a la segunda y se hace una epidemia, una pandemia. Por eso es importante encontrarlo y detectarlo, ¿sí? Es de denuncia obligatoria e inmediata para que no surja esta epidemia, que sería muy importante. ¿Cómo lo prevenimos? Lo prevenimos con la limpieza de tanques, el control de aguas, justamente, de las escuelas, lavado de manos, de los alimentos. Y también te cuento con la vacuna. Tenemos la vacuna para la hepatitis A, que a partir del 2005 se comienza a introducir la vacuna para la hepatitis A en los recién nacidos a los 12 meses. Y te cuento que antes del 2005 era la primera causa de falla hepática fulminante en niños y muerte y trasplante hepático. A partir de que se colocó la vacuna para la hepatitis A en el 2005, en el 2007 prácticamente no hubo necesidad de trasplante hepático en los niños. Mirá la importancia de la vacuna, entonces, para las 3 tipos de hepatitis, ¿no? Acá estamos hablando de la hepatitis A. Empezamos con ahora te cuento, vamos a hablar de la hepatitis A, que se puso a los 12 meses de recién nacido. Y lo que tiene que saber la población general, que tenemos a toda población de alto riesgo, es decir, aquellas personas que trabajan con niños como guarderías, docentes, deberían aplicarse la vacuna para la hepatitis A. Está dentro del calendario de vacunaciones gratuita en cualquier hospital, dispensario, se lo puede dar. El médico lo puede indicar, así que eso es importante. Hablando de la otro tipo de hepatitis, la B. La hepatitis B, tenemos un contagio que no es tanto oral fecal como habíamos hablado de la hepatitis A, sino que principalmente por relaciones sexuales. También se da el contagio por sangre contaminada, en forma vertical, por ejemplo, cuando la madre tiene hepatitis B y tiene el bebé, justamente se puede infectar el bebé también con la hepatitis B. Por eso se le da prevención, se le da tratamiento a la madre y al bebé también para evitar esto. Se da en transfusiones de sangre, en uso de drogas endovenosas. Los síntomas, como te dije, puede ser cansancio, pérdida de peso, que te duelen las articulaciones, los músculos, y realmente
puede cursar con ictericia, o sea, el color amarillo, o sin ictericia. Eso es importante, porque uno tiene el concepto de que hepatitis es un paciente amarillo, y no. Puede cursar con un cuadro gripal y ser una hepatitis, así que a tener en cuenta, puede dar náuseas, vómitos, diarrea. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Bien, en el calendario nacional la Organización Mundial de la Salud tomó carta en el asunto. A partir del 2000, en los recién nacidos, a las 12 horas de nacido se da la primera dosis. Después se da las siguientes dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses, que sería la vacuna quíntuple. En el 2003 avanzamos justamente por la incidencia, por la prevalencia y la mortalidad que genera esta hepatitis, y se le empieza a dar gratuitamente a los niños de 11 años. Así que está dentro del calendario de vacunación. Y en el 2013 tenemos otra novedad que es muy importante para la población, que es gratuita y está dentro del calendario de vacunación, que es para todos nosotros, para todos. No debería existir ninguna persona que no estuviera vacunada contra la hepatitis B, porque es gratuita, porque podemos prevenir justamente una infección que puede producir cirrosis, hasta cáncer en el hígado. Esto en el caso de que no hayamos sido vacunados de niños. Exactamente, por eso en general esto se empezó a aplicar desde el 2000, así que incluso si uno le queda duda, por ejemplo, podemos pedir un anticuerpo para saber si tenemos defensa, que se llama anti-HBs cuantitativo, pero bueno, eso si da más de 10 ya no necesitas vacuna, si da menos de 10 necesitas vacunación. El médico pone vacunación, vas a un dispensario, a un hospital, y es gratuita. Te dan una dosis ahora, al mes y a los 6 meses. Bien. En el caso de la hepatitis C, ¿cómo la prevenimos? Exactamente. La hepatitis C, te cuento que se descubre un poquito más tarde, por eso van tomando los nombres, en el año 1989, y se transmite principalmente por sangre contaminada. También se transmite por consumo de drogas intravenosas, instrumentos médicos no esterilizados y sangre no testeada. Actualmente, justamente si uno va a donar sangre, por ejemplo, te van a hacer justamente, se le hace al análisis de sangre, serología para hepatitis B, serología para hepatitis C, pero bueno, hay un periodo de ventana que hay que saber. Los anticuerpos aparecen después de que aparezca, si hay una persona que recién se contagia con hepatitis C y da sangre, los anticuerpos aparecen posteriormente. Puede ser que los anticuerpos den negativo, pero la sangre todavía esté contaminada, se hace con PCR, y eso no lo puede detectar con los análisis que se hacen eventualmente. Es muy bajo el porcentaje que te estoy diciendo de periodo de ventana. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que si recibiste transfusión de sangre o hemoderivados o cirugías o trasplante, sería importante hacer un chequeo, ¿sí? Entonces, los grupos de riesgo para la hepatitis C, tenemos personas que recibieron transfusiones, como te acabo de decir, o trasplante antes de 1992, porque ahí fue la fecha donde se empezó a analizar más justamente si la sangre y los órganos tenían hepatitis C. Personas expuestas a la sangre, como enfermeros, médicos, paramédicos, odontólogos, bioquímicos, hemodiálisis, tatuaje, piercing, personas con múltiples parejas, drogas endovenosas, todo eso sería un grupo de alto riesgo. Entonces, toda persona que esté incluida en la lista debería hacerse un chequeo anual de serología para hepatitis C, porque estamos hablando de que hay mucha cantidad de personas, millones de personas, y te cuento que justamente de 10 personas que tienen hepatitis C, en la Argentina solamente saben 3. Entonces, es importante chequearse. ¿Para chequearse se puede recurrir a una institución pública? Totalmente, en una institución pública o en una institución privada,
se hace tranquilamente un anti-HBsV, que sería justamente la serología, y lo que te puedo decir que tenemos vacunación para la hepatitis A, vacunación para la hepatitis B, y no contamos con vacunación para la hepatitis C, pero contamos con tratamiento con una efectividad del 98 al 99% de efectividad. En menos de 12 semanas se cura el paciente. Hace unos años atrás estábamos hablando con interferón, muchos riesgos, muchos efectos adversos, y no había una curación de tan alta magnitud. Ahora contamos con un solo medicamento por 8 semanas, 12 semanas, y está curada la persona. Así que es muy beneficioso. Y algo que debe saber la población, que si no tiene cobertura, también la Organización Mundial de la Salud se encargó de eso. Se puede pedir gratuitamente la medicación. Puede ir a la página de la Asociación Argentina de Enfermedades, de Estudio de Enfermedades Hepáticas, se descarga un formulario y después se deriva justamente al gobierno y justamente el Programa Nacional para el Gobierno de las Hepatitis Virales en el Ministerio de Salud de la Nación, y te lo dan gratuitamente.